versículo número 18. Primer libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo número 18. Sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga grandemente. Espero que haya orado conmigo hace un momento, porque la oración es muy importante para la palabra. Amén. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Y ella dijo a Elías: ¿tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Amén. Padre, sé propicio, Señor, con tu palabra en esta noche. Bendícenos por medio de ella, Señor. Hace un momento orábamos y queremos volver a repetirlo. Queremos estar atentos a tu palabra. Señor, todo esfuerzo que hemos hecho es para recibir tu palabra. También el esfuerzo que han hecho nuestros hermanos para compartir con nosotros en esta noche, Señor, tiene un propósito. Señor, que no podamos darnos el lujo de derrochar todo lo que tú nos das, que lo podamos valorar, y especialmente tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición que podamos reunirnos en este día. Le pido al Señor que usted pueda estar atento a la palabra de Dios, estar atenta a la palabra de Dios. Es muy amplio el sentir que he tenido de parte del Señor en su palabra, y primeramente el sentir es que va enfocado hacia la culpa que hay en nosotros, hacia la culpa que nosotros sentimos, a la culpabilidad que brota en determinados momentos de la visitación de Dios a nuestra vida. En el caso de esta mujer, en el caso de esta viuda, la llegada del profeta era la visitación de Dios a su vida. La palabra dada por el profeta era la palabra de Dios, la palabra de Jehová, la visitación de Dios para su vida. Pero esto es algo bien común y es algo bien normal, que cuando la presencia de Dios está cerca de nosotros o se ha acercado a nosotros, cuando Dios habla a nuestra vida, como que en nuestra naturaleza hay algo que brota. Si usted leyó conmigo lo que esta mujer expresó por el acontecimiento que se había dado, que su hijo se enfermó, su hijo murió. Por algunos versículos, por 4 versículos, encontramos que el hijo de esta mujer murió. Bueno, lo expresa muy claramente el profeta, y lo voy a repetir. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Lo primero que quiero tocar aquí es eso, la culpabilidad. Segundo, habla la escritura de una mujer viuda. Y cuando hablo de una mujer viuda, en los tiempos bíblicos, el tiempo en el cual nosotros estamos estudiando por medio de la palabra, la mujer viuda era una doña nadie. Fíjese qué tremendo. Era una mujer viuda, era una mujer carente de marido, era una mujer carente de ayuda, era una mujer carente de todo. Era una madre sola. Y hay algo tremendo, porque si era una doña nadie, ¿por qué Dios la envía a donde ella? Al meditar sobre esto, recuerdo que en el libro del Éxodo, capítulo número 22 y también versículo 22, dice así: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Mire qué importante esto. Ahora, ¿por qué estaba enviando Dios a Elías, a su siervo, a una mujer viuda? Primeramente, para que él, como hombre,
reconociera su propia vulnerabilidad, sometiéndose al socorro de un estrato, como le dijera, más vulnerable todavía. Dentro de la sociedad antigua así era. La viuda estaba en lo peor del estrato social. Estaba en la peor situación. Entonces, qué tremendo es saber esto, de que cómo Dios puede enviar a su siervo a depender de una mujer que está en la miseria. Y que también Dios envía a Elías, a esta mujer, para bendecirla. No para que ella pudiera sentir esa culpabilidad. Si eso es así, bueno, entonces que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser sanados de esa culpa que sentimos. En toda circunstancia, en todo momento, siempre brota de nosotros cierta culpabilidad. Y eso es lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestras vidas, especialmente en las mujeres. Aquí vemos cuando la viuda de Sarepta, si tal vez voy a leerlo, yo sé que he estado compartiendo hace poco sobre esto y posiblemente usted lo tenga todavía en memoria, pero dice el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hasta el versículo número 7 dice: pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, fíjese bien, palabra de Jehová a Elías en cada necesidad que él se encontraba. Vino palabra de Jehová a su vida. Fíjese que cuando la viuda estaba a punto de morir, o sea, estaba ya en necesidad, Dios le envió su palabra. ¿Comprende eso? Dice el 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya vimos al principio que es una mujer viuda, ¿verdad? Estaba en lo más bajo en cuanto a economía, etcétera, del nivel social. Y Dios lo envía ahí donde una viuda, para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Note algo, primeramente le pide agua y ella accede, ella no dice absolutamente nada, ella va a traer el agua, pero después él la detiene y le pide comida, y ella pone esta objeción: no tengo. Amén. Y después sigue, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Vamos a llegar un momento hasta ahí. Primeramente, vemos que la viuda de Sarepta, una madre sola, se encontró con Elías. Ella pensó que estaba preparando su última comida. Esto lo hemos estudiado en la ocasión anterior y también en otras más atrás. Cuando Elías llegó, ella pensó que estaba preparando su última comida. Aquí el punto importante es que era una madre sola, era una madre solamente con su hijo, era una mujer sola que estaba enfrentándose todas las situaciones difíciles de la vida. Y la pregunta es: ¿cuántas mujeres con marido estarán peleando solas? ¿Cuántas mujeres, teniendo a sus maridos,
se hallan batallando solas en esta vida, batallando en sus necesidades, ellas solas. Pero el profeta llega, y note esto, el profeta llega al principio, lo que leímos es después porque también lo voy a tocar. Ella confió en la palabra de Elías. Esto es confiar en la palabra de Dios, porque Elías era reconocido como profeta de Jehová. Entonces todo lo que le quedaba para comer, lo que podía hacer por su hijo, lo que su hijo necesitaba, estaba reducido en una mínima expresión. La palabra venía para que eso poco nunca se acabara. Mujer viuda, no debes de afligirla. Éxodo 22:22. La mujer que está sola, Dios se encarga de ayudarle, de protegerla, de sacarla adelante, de que no tenga aflicciones, de que toda necesidad le será suplida, de que toda situación adversa será ayudada. Mira qué importante, aunque tengas marido y no tengas la ayuda de tu marido, también para ti esta palabra. La vez anterior comenté de que la fe es el paso entre la promesa y la seguridad, y mencionaba esto, que Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, la fe era en esta mujer de que ella debía de creer a la palabra que su hijo no iba a morir, debía de creer que su hijo iba a tener siempre comida. Fíjese que la mujer sola piensa, voy a ver a mi hijo crecer. La mujer que está sola piensa esto, voy a ver a mi hijo crecer, voy a ver a mi hijo formarse, voy a ver a mi hijo ser un hombre. Mi hijo tendrá todo lo que yo he deseado para él, o todo lo que yo he deseado para él. Ese es el conflicto y ese es el problema que se ve la mujer que está sola, como en el caso de ella, en la cual tenía no más un poco de harina, un poco de aceite, iba a prepararlo y después morir. Significa que todo aquello que ella había deseado o había soñado, no lo iba a ver. ¿Cuántas mujeres estarán con esta lucha, con esta batalla, con este conflicto de que están solas? Porque una mujer que de ella dependen sus hijos, puede pensar que puede enfermar, puede pensar que puede tener un accidente y quedar anulada para darle el sustento y todo lo que sus hijos necesitan. ¿Cuántas mujeres tienen estas luchas y estas batallas? El profeta llegó de parte de Dios, o el Señor la visitó para que esta mujer saliera de esa situación. Y más adelante el Señor también se encarga de sacar de ella algo que tenía en lo secreto. Porque ahora va a entender el versículo 18. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mire, se sentía culpable ella de lo que a su hijo le había acontecido. ¿Has venido a traer a memoria mis iniquidades? ¿Qué es lo que había hecho esta mujer como para poderse sentir culpable? Es algo que deberíamos de meditar mucho. Lo que nos afecta, ese pasado. Nuestras metas o nuestros sueños son tan difíciles de alcanzar que esas metas muchas veces las sentimos que están fuera de nuestro alcance. ¿Debido a qué? Bueno, primero, nuestro desconocimiento de Dios. Estoy hablando en el principio de esta mujer, de su poco de harina y de su poco de aceite, porque después llega otro proceso. Llega en el momento en que tiene poca harina y tiene poco aceite. Y mi hijo morirá. No lo voy a ver desarrollarse. No le voy a poder dar todo lo que él necesita. No voy a poder formarlo. ¿A qué se debe eso? Bueno, en el caso de esta mujer, puede ser el caso de muchos de nosotros, por nuestro desconocimiento de Dios. Podría ser. Ella no sabía lo que Dios puede hacer. Ella no sabía que Dios podía de ese poco multiplicar siempre, hacer un milagro en el cual eso nunca se iba a escasear. Desconocimiento de Dios.
¿Cuántos de nosotros tenemos esos conflictos? Porque desconocemos a Dios. Entonces Dios envía al profeta para que el profeta le enseñe, para que ella reciba la palabra de Dios. ¿Cuántos no creemos que alcanzaremos nuestras metas por nuestra débil fe? Algunos tenemos fe, pero nuestra fe es muy débil. O ¿cuántos creemos que no vamos a ver a nuestros hijos, como en caso de esta mujer, que iba a verlo ya luego muerto, por la situación tan precaria en la cual nosotros nos encontramos? O si no, nos vemos, nos sentimos, o peor todavía, estamos conscientes de que estamos solos en esta vida. Entonces pueden ser 4 cosas: el desconocimiento de Dios, nuestra débil fe, nuestra situación precaria, o porque sencillamente sabemos que estamos solos en nuestra vida. Pero cuesta entender que todo comienza a cambiar a nuestro favor si tan solo comenzamos nosotros a obedecer. Fíjese que el punto aquí de parte de Elías era: sí, tú tienes esos conflictos y tienes más todavía, porque lo del versículo 18 sale más adelante. Tú tienes conflictos, pero esos conflictos se pueden resolver si tan solo tú comienzas a obedecer a Dios, si tú tan solo comienzas a vivir para Dios. Esta situación en la cual tú crees que no lo vas a lograr, que no lo puedes cambiar, todo se puede si tan solo tú comienzas a obedecer. ¿Por qué a obedecer? Porque Dios se ha acercado a ti. Amén. En el versículo número 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, aquí vemos que las cosas pueden comenzar a cambiar a nuestro favor si tan solo nosotros comenzamos a obedecer la palabra de Dios. No importa la situación tan precaria que vivamos, no importa que estemos solos. En el caso de la mujer sola, no importa que esté sola, solo comience a obedecer la palabra de Dios y todas las cosas van a comenzar a cambiar a su favor. La obediencia hace que todo cambie. La obediencia hace que todo se transforme. La obediencia hace que todo se multiplique. Pero esto que se da o que se multiplica o que cambia, etcétera, no significa que todo parece haber acabado. El hecho que Dios nos proveyó, el hecho que Dios nos auxilió, el hecho que Dios nos sacó de la situación, no significa que todo ahí haya parado. Acuérdese que la enseñanza anterior era de que esta situación estaba preparando a la mujer para lo que venía. Lo que estaba viviendo no era lo peor, lo que venía era lo peor. Entonces era importante saber de que la enseñanza del profeta la estaba preparando primeramente para que las circunstancias del momento cambiaran, pero a la vez estaba aprendiendo a enfrentarse lo que venía después, que era peor que lo actual. No sé si me doy a entender con eso. Estaba tratando de que esta mujer entendiera esto. Entonces el hambre no era lo peor, sino lo que venía, era la muerte de su hijo. Pero la obediencia le preparará para toda situación, por muy difícil que sea o se vuelva. Mire, esto es fuera de las cosas del Señor, esto es común en nosotros los humanos. Vamos nosotros en nuestra necesidad al médico, al abogado, a lo que sea. Vamos en nuestra necesidad y lamentablemente regresamos por la misma situación o por una situación ya peor todavía. Y lo primero que nos pregunta el profesional es: ¿pero hizo todo lo que le dije? Y nuestra respuesta, ¿cuál es? Cuando nos quedamos mudos estamos diciendo: no lo hice. ¿Se tomó todo el medicamento? No.
¿Comió lo que se le dijo que comiera? No. ¿Se bebió la cantidad de agua que se le dijo que bebiera? Nos quedamos callados porque nuestro silencio es no, no, no. Amén. Entonces la obediencia nos prepara para una situación cada vez más difícil. Y va a haber situaciones difíciles, no se acaban. Pero la obediencia lo vencerá. Pero Dios tiene la respuesta. Pero Dios tiene la solución. Entonces no importa que la situación sea peor, siempre se va a resolver. Pero es muy importante que nosotros entendamos la obediencia. La enseñanza en todo esto es: aprendamos a depender de Él tan pronto surja una nueva necesidad. ¿Cuál es la enseñanza? Aprendamos a obedecer. Tan pronto se produce una nueva necesidad o un nuevo problema. Esa es la enseñanza. Ahora, si usted nota, el profeta mismo vivía en obediencia. Él era un gran ejemplo. Él le dice: pero haz primero para mí. Y le dice: no tengas temor, en el versículo número 13. Amén. Ahora, después de estos acontecimientos, el hijo de la viuda enfermó, y enfermó gravemente, y parecía que iba a morir en un principio, pero murió. Cuando comenzó la enfermedad se veía que el muchacho iba a morir. Ahora, la primera reacción de la mujer fue pensar que Elías había causado esta tragedia como castigo por sus pecados. Acuerde que Elías representa a Dios, pero que la presencia de él había causado esta tragedia, pero por sus pecados. Entonces es una suposición corriente relacionar de esta manera el sufrimiento por el pecado. Fíjese bien, el sufrimiento por el pecado. Nosotros tenemos un conflicto y lo primero que pensamos, ahí viene, y estoy hablando de lo que dije al principio, que posiblemente podría quedar como tema, la culpa. Nos pasa una situación difícil y lo primero que pensamos es que he hecho mal. Si alguna situación se nos presenta muy difícil, si tenemos alguna pérdida, lo primero que se viene a nosotros es que somos culpables de esa situación. Esta mujer, cuando vio a su hijo enfermo, se sintió culpable. Ahora, fíjese que quiero que me acompañe al libro de Job, capítulo número 8, y vamos a ver que los hijos de Job dedujeron que él tendría que haber pecado para estar sufriendo así. Capítulo 8 de Job y versículo número 4. Si tus hijos pecaron contra él, porque acuérdate que los hijos de Job murieron, él los echó en el lugar de su pecado. Veamos el capítulo 11 y versículo número 16. 11, 16. No es 11, 16. Déjeme ver si es 16, 11. No. 11, 16. No es 11, 16. Discúlpeme. Es sobre el hecho de que Job ha pecado contra Dios, de que por eso sus amigos lo están acusando de que él está sufriendo porque él ha pecado. Y yo lo he leído, hermano, pero al anotarlo lo anoté mal. 10:14.
Sí, pero este es Job, el que está diciendo es cuando lo acusan. Gracias, hermano Jorge. No es esa, es donde los amigos, tal vez sea, no, 11:6, no. Es que el 11 me lo puedo hasta de memoria, el capítulo 11, y no es 11. Mire, dejémoslo ahí, hermano, y discúlpeme, yo me equivoqué de capítulo. Ahí en la próxima reunión dentro de un mes, tal vez se acuerdan, lo voy a dar. Lo que estaba tratando de ver aquí en el libro de Job es que los amigos de Job lo acusan de que la situación en la cual se encuentra, y este es el común denominador, y eso es lo que nosotros sentimos por nosotros mismos. Los amigos de Job le hacen sentir de que él está en esa situación tan deplorable, de que sus hijos murieron, de que él perdió todo lo que tenía materialmente y aún ha perdido toda su salud porque está completamente hecho una llaga, y los amigos le dicen, es que mira Job, nadie puede estar así si no ha hecho algo malo. Y ese es un problema que nosotros tenemos, de que tenemos un conflicto, tenemos una situación y lo primero que pensamos es eso. Tenemos que verlo de otra manera, porque eso es lo que estoy tratando de llevarlo, de que usted no sea todavía más afectado de la situación que está viviendo por la acusación de su propia alma. En el que creo que no me he equivocado es en Juan 9. Aquí vemos que los discípulos del Señor saltaron a la conclusión de que la ceguera de este hombre, capítulo 9, era el resultado de su pecado. Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, oiga, se manifiesten en él. Mire qué importante. El Señor no le dijo, sí, él pecó. Los discípulos estaban prácticamente igual o similar a los amigos de Job, que lo acusaban de que él había pecado y que por eso había venido esa situación. Si usted ve la mujer, la viuda, cuando su hijo enferma de gravedad y que su hijo va a morir, le dice al profeta que él ha venido a recordarle sus pecados. Y no todo es así. Amén. ¿Por qué? Porque el que sufre hoy se pregunta, ¿qué habré hecho para merecer esto? ¿No son palabras que salen de nuestros propios labios? ¿Qué habré hecho yo para merecerme esto? Lo cual expresa la misma idea en las palabras de esta viuda. Debemos de pensar que el libro de Job rechaza la manera de pensar de los amigos de Job, que Jesús rechazó la lógica de sus discípulos y que la viuda de Sarepta estaba equivocada. Eso debemos de estar nosotros conscientes y sabedores. ¿Para qué? Para que en el momento de nuestra situación, hermano, no pensemos, porque nosotros vemos en una situación y aún hasta nos pueden señalar de que nos puede pasar algo a nuestros hijos porque nosotros hemos sido pecados o estamos pecando, cuando el Señor ha dejado muy claramente, y déjeme ver si anoté esas dos citas bíblicas, donde el Señor en su ley, en Deuteronomio, le dice a su pueblo de que nadie va a pagar por el pecado de sus padres y que ninguno de los padres va a pagar por el pecado de sus hijos. No sé si es Deuteronomio 32, 22, algo ahí, no me recuerdo, no lo busque. Pero qué tremendo, porque Dios dice, ningún hijo va a pagar por el pecado de los padres. Así como ningún padre va a pagar por el pecado de los hijos. Entonces, mire qué tremendo, porque cuando el profeta llega y el niño enferma, después de haber pasado aquella situación que era la enseñanza para poder superar ese momento que era peor que el anterior, que solamente era del hambre, entonces esta mujer salta y dice, que has venido nuevamente tú, has venido para recordar mis pecados, o sacar a luz, o traer a memoria, o traer nuevamente a mi corazón y a mi mente mi pasado. Amén. Ahora,
La Biblia no presume que haya una conexión inevitable de causa y efecto entre pecado y sufrimiento, o entre rectitud y obediencia. ¿Por qué cuando nosotros, tal vez lo hacemos ya en un periodo de madurez, pero por qué cuando hay, como le dijera, bendición, no pensamos que hemos sido bendecidos por ser obedientes? Pero ¿por qué cuando pasamos una situación difícil sí sentimos que somos culpables de lo que está pasando? Cuando ya tenemos conocimiento, que es muy importante, cuando viene una situación difícil, aquí estamos hablando de una madre y de un hijo. Estamos hablando de una viuda, que ya vimos que es una viuda, y que tenía conflictos porque su hijo iba a morir. Y no tenía cómo suplir todas las necesidades para su hijo. Cuando nosotros somos afectados, lo primero que nosotros pensamos es que somos culpables. Cuando tenemos conocimiento y madurez, sabemos que las circunstancias pasan y no pasan sencillamente porque nosotros seamos responsables. Yo sé que todo lo que el hombre siembra eso cosecha, la Biblia me lo ha enseñado, pero también tengo el conocimiento de que hay cosas que no están por mi responsabilidad y que no suceden porque yo me he equivocado, sino que hay circunstancias de la vida que se dan sencillamente porque se dan, pero no porque yo sea responsable. Y eso es muy importante porque yo debo de saberlo para que si no me voy a hundir. Entonces, ¿qué vida abundante puedo tener si a cada situación difícil que se me presenta yo me siento culpable o responsable de ello? A veces es una prueba sencillamente. Otras veces puede ser un error, pero eso no significa de que yo debo de sentirme mal por la situación que estoy viviendo, sino que yo debo de confiar y esperar en el Señor de que Él tiene la solución y la respuesta para cualquier situación, aunque yo considere que yo tengo la culpa. El mismo Elías no tenía idea por qué había venido esta tragedia. Fíjense que en el versículo número 20 del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo número 20, y clamando a Jehová, aquí vemos a Elías, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Nota, el profeta estaba totalmente en ignorancia del por qué el hijo había enfermado. Y la mujer se sentía culpable por lo que había pasado y creía que por eso el profeta había llegado a su casa. Ahora, ¿por qué no pensó por qué había llegado a su casa cuando estaba el último poco de harina y el último poco de aceite? ¿Y por qué hoy que pasa una situación que está fuera de su control y que cree que el profeta no puede ayudarle en esto, le dice estas palabras? Qué difícil es el alma. Qué rápido olvidamos lo que Dios hace por nosotros. Qué difícil es aprender que Dios nos está enseñando a superar una situación, porque normalmente la vida así se trata, de superar las situaciones, y cada vez que la situación se viene es peor y es peor y es peor. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a aprender a que las cosas que pasan, Dios tiene el control de todo y que ninguna se sale de su control? Tenemos hijos. Aquí estamos viendo el caso de una mujer con su hijo. Ella tenía que aprender de que si ella obedecía a Dios, todas las cosas se iban a resolver. Mire, prueba de ello es de que el niño llegó a la peor situación de una madre, llegó a la muerte. La peor pérdida para una persona es que muera su hijo. Y aún con eso el Señor le enseña, el Señor le revela de que aún eso que para el hombre es imposible, para Él no es imposible. Y esto lo estaba trayendo en el sentido de que aquellas mujeres que pueden creer que están solas no van a ver a sus hijos formados, no les van a poder dar las necesidades que ellos van a tener o de las cosas que necesitan.
¿Cuál es en esto la enseñanza? De que Dios tiene la respuesta y que Dios tiene la solución. Pero cómo esa respuesta y esa solución yo la voy a alcanzar, la voy a poder obtener. ¿Cómo es que mis metas, cómo es que mis sueños en relación a mis hijos los voy a poder lograr? Es únicamente a través de la obediencia a la palabra de Él. Haz para mí primero. Tienes que aprender a obedecer. Y cuando hizo para Dios primero, vemos que la multiplicación se dio y el hijo ya no murió. Amén. Pero que eso me enseña a mí, fíjese bien, que eso me enseña a mí a que cuando venga otra situación, no aparezca eso que salió en esta mujer. Que esta mujer se sintió culpable y creyó que la llegada del profeta había únicamente para llevar a recordar los pecados de su vida y que eso condujera a la muerte a su hijo. Culpabilidad. Debemos de tener nosotros la enseñanza en nuestro corazón de que no debemos de reaccionar de esa manera. De que nuestros pecados han sido perdonados. Y es bien difícil comprender que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hablando de una verdadera conversión, han sido perdonados. Y que yo debo de ser libre de esa culpabilidad que pueda sentir. ¿Por qué? Porque esa culpabilidad me puede llevar a generar nuevos conflictos en mi alma que no me ayudarán para poderle hacer frente a los retos y a las circunstancias difíciles de la vida. Yo debo únicamente de recibir la palabra y obedecerla, aunque ésta se tenga que hacer en fe, como lo hizo esta mujer. Amén. Uno de los problemas graves que se daban en este tiempo era de que el desorden más grande que había, tanto en Israel como en muchas otras lugares como Sidón, como Tiro, en este caso Sarepta, que estaba entre medio de ambos, era de que no se tenía a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo que el profeta quería enseñarle a esta mujer, que si Dios es primero, todo lo demás se puede solucionar. Que si Dios es primero, aún aquello que se llama muerte, para Dios no es un problema. Amén. Quiero terminar. El profeta fue enviado a esta viuda, no solamente para que él estuviera seguro, porque Dios tiene muchas maneras de poderlo cuidar, sino para fortalecer la fe de ella y que cuando viniera lo peor, ella tuviera en su casa la palabra para poder resolver cualquier situación. Segundo, el alivio de sus necesidades corporales vino a ser el medio preparatorio de suplir sus necesidades espirituales. Fíjese bien, ¿en qué están representadas? Sus necesidades materiales. Mire qué importante, y nosotros cómo nos quejamos de la necesidad material. Las necesidades materiales de esta mujer, que era la harina y el aceite, y también el agua, en un principio. 3 cosas. Esto lo llevó a ella a prepararse para las necesidades espirituales. ¿Y en qué están representadas las necesidades espirituales? En la muerte. Aquí era espiritual el asunto. En la muerte del niño. Pero ¿cómo pudo ella resolver el conflicto o el problema espiritual? Al poder tener necesidades materiales y que éstas se resolvieron en lo material, y de igual manera se iban a resolver en lo espiritual. Si el profeta no llega y le enseña y le muestra cómo Dios provee y cómo Dios multiplica y cómo Dios lo sabe todo, ella no hubiera podido comprender también de que su hijo podía ser revivido.
Entonces, los problemas materiales nos llevan a resolver nuestros problemas espirituales. Los problemas materiales son el medio, la enseñanza, el trato para que nuestra fe aumente. Amén. Y también, esta porción nos enseña que en cada necesidad vendrá a nosotros la palabra de Dios. Le decía que en el versículo número 2, y vino a él palabra de Jehová. Ya no llovía sobre la faz de la tierra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al arroyo. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Por qué lo apartó? Y vino palabra, no había agua, y vino palabra de Jehová y lo apartó llevándolo al arroyo de Querit. ¿Por qué? Porque en el arroyo de Querit beberás del arroyo. Y en ese lugar yo te sustentaré enviándote a los cuervos. Él era un ejemplo. Y en el versículo 7, pasado algunos días, mire, se secó el arroyo, se acabó el agua, dejaron de llegar los cuervos, entonces vino nuevamente la palabra. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El 8, vino luego a él palabra de Jehová diciéndote, vete, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer que te sustente. Amén. Con esto estoy terminando. Cada vez que haya una necesidad, Dios hablará a nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios hable, nosotros ya hemos aprendido obediencia. Elías había aprendido obediencia y le estaba enseñando a esta mujer obediencia. Haz primero para mí y luego comerás tú y comerá tu hijo. Amén. Siempre mujer sola, no se preocupe. Dios lo sabe que está sola, aunque tenga hombre. Porque hay muchas mujeres que tienen marido y es como que no lo tuvieran. En cada momento, en cada necesidad, Dios proveerá. Dios le dará la palabra que usted y yo necesitamos. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te pido, bendito Dios, que esta noche tú hayas sido propicio con nosotros al poder recibir esa palabra, Señor, para nuestra vida. Porque muchos, y especialmente aquellas mujeres solas, como en los tiempos de Elías, eran conocidas como Doña Nadie, la mujer viuda, la mujer carente de toda ayuda, de todo auxilio, que estaban en el estrato más bajo de esta sociedad antigua, Señor. Eran o pertenecían a la clase social más humilde y más necesitada, y por quienes tú siempre has tenido una gran preocupación. Señor, tú siempre enseñas con las cosas materiales cómo poder resolver después las cosas espirituales. Muchos tenemos que aguantar hambre material para darnos cuenta después del hambre espiritual, Señor. Que así como la primera debilita y destruye y hace que el cuerpo muera, así también después nosotros entendemos que el hambre espiritual es igual, que nos debilita, que nos deteriora y que nos puede también llevar a la muerte espiritual. Señor, quiero orar en esta noche, porque sé que hay no solo mujeres, sino que también hay hombres batallando solos. Y oro, Padre, para que no teman
al verse limitadas, al verse que no podrán ver a sus hijos mayores, que no creen que podrán darle todo lo que sus hijos necesitan. Señor, que en esta hora su fe sea aumentada, que puedan mirar hacia adelante con los ojos de la fe, de ver que sus hijos les serán suplidas sus necesidades, de que verán a sus hijos formarse en esta vida, que verán a sus hijos adultos, completos. Y también, Señor, oro por aquellas mujeres que su pasado, como esta mujer, su pasado las vuelve culpables de situaciones en las cuales nada tiene que ver su vida, pero son situaciones que se dan en la vida de la mayoría de nuestras mujeres, que cuando viene una situación difícil, cuando viene una desgracia, cuando viene algo que destruye, que algo que es dañino, se sienten culpables. Esta mujer también se sintió culpable. Señor, yo oro en esta noche para que aquellas mujeres que han entendido, Señor, aunque ha sido difícil explicar, pero han entendido, Señor, cuál es el mensaje, cuál es la palabra que tú les envías. Señor, que ellas puedan ser libres en el nombre de Jesús. Y que cuando venga una situación como esta, no sea eso lo que brote, sino que puedan obedecer tu palabra, seguir tu palabra, esperar, Señor, tu palabra, que es lo que deben de hacer, y hacerlo. Y no mirarse a sí mismas como culpables de una situación de la que posiblemente no son responsables. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.